becerrero, con una pena en el alma. Abre la puerta al tranquero, pa' que la pena se vaya. Que para saber fotografiar la realidad también hay que entenderla. La lectura de una imagen tiene muchísimas variables desde lo cultural y también muchísimas variables desde las intenciones. Pero también has visto el horror y en ese horror has sabido encontrar y retratar una profunda humanidad. Y en la pregunta usaste la palabra esperanza, que yo creo que para mí es lo que me motiva a seguir fotografiando. Para mí al final se me va convirtiendo en un ejercicio muy importante que las imágenes estén bañadas como de un bálsamo ético. Bueno, bienvenidos. La charla de hoy se llama Fotografiar para conservar. Mi nombre es Cristina Esguerra, yo soy filósofa y periodista y hoy con motivo de que tenemos la exposición Orinoquía, legado llanero acá en la Biblioteca El Tunal, tengo el enorme gusto de estar con Federico Ríos, que es un fotógrafo, fotoperiodista colombiano de Manizales, muy reconocido. Él le han descrito su obra de una manera muy bonita, dicen que su trabajo logra retratar con humanidad la humanidad, y no solo eso, sino que como muestran estas fotos de acá, también ha logrado retratar la belleza de la naturaleza, esos destellos que vemos en muchos momentos. Su trabajo sale en las portadas de diarios importantes como el New York Times, el Washington Post. Este año se ganó el World Press Photo, el año pasado fue finalista del Pulitzer por su trabajo capturando la odisea de los migrantes a través del tapón del Darién. También ha capturado la guerra de Colombia en un libro que se llama Verde y que hace parte del el Museo de Arte Moderno de Nueva York lo compró, al igual que su libro El Darién. Entonces, bienvenido a esta charla de hoy, un gusto estar contigo. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias por esa introducción tan generosa, y muchas gracias también al cantante por traernos a Simón Díaz aquí al escenario en Bogotá. De acuerdo, estuvo muy bonito. Yo quisiera comenzar preguntándote un poco por el principio, después de haber dicho que hoy eres tal vez el fotógrafo o de los fotógrafos más conocidos del país. Quisiera empezar preguntándote cómo te enamoraste de la fotografía, cómo te capturó la cámara. Yo me enamoré de la fotografía sin saber que me estaba enamorando de la fotografía. Me costó muchos años de pensar en esa misma pregunta, entender cómo había sido que yo me había enamorado de la fotografía. Mi abuelo materno hacía fotos y en mi casa había un par de fotos blanco y negro por ahí, un par porque en 1980 esto no era tan prolífico como hoy, que todo el mundo tiene un teléfono en el bolsillo y va haciendo fotos a diestra y siniestra. Pero sobre todo, mi papá venía de una familia sumamente pobre, de un barrio pobre, de una ciudad pobre, en un pueblito que se llama Marulanda, en Caldas, que seguramente mucha gente no puede poner en el mapa porque es muy pequeño. Con mucho esfuerzo y sobre todo con mucho juicio, porque era lo que más tenía y tiene mi papá, juicio, consiguió una beca para hacer el colegio, consiguió una beca para ir a la universidad, se graduó de la universidad becado y consiguió una beca para ir a Medio Oriente a estudiar un máster en suelos áridos. Y el tipo se fue y regresó, y yo recuerdo a mis 3 años que en la sala de mi casa había unos álbumes de fotos y venían los amigos los fines de semana, los amigos de mi papá, a sentarse a tomar aguardiente y a oír las historias de mi papá, porque pues estos amigos de él eran tan pobres como él, pero sin beca. Entonces nunca habían montado en avión y mucho menos salido del país y mucho menos se habían parado al lado de las pirámides, se habían montado en un camello con un turbante. Era como estar viendo ciencia ficción. O sea, para ellos era increíble que eso sucediera. Y las fotos eran el testimonio de que eso en efecto había sucedido así. Y él contaba sus historias y mostraba las fotos, y después de muchos años yo me di cuenta que eso fue lo que me hizo a mí pensar que las imágenes eran un puente para contar historias.
y yo creo que desde ahí ya quedé jodido con la fotografía. Tú eres un fotógrafo muy particular porque has querido ir a ser testigo de una realidad que pocos ven. En estas fotografías en Manacasías no muchas personas conocen ese territorio tan espectacular, entonces has visto la belleza de la naturaleza que no muchos colombianos han visto, a pesar de que hace parte de su patrimonio. Pero también has visto el horror y en ese horror has sabido encontrar y retratar una profunda humanidad, has sabido encontrar la vida diaria de la guerra en Colombia y has sabido encontrar como la humanidad y la esperanza un poco y el cansancio y todo lo que tiene el viaje que hacen estos migrantes por una selva tan densa y sobrecogedora como es el Darién. ¿Por qué has querido retratar esos espacios? ¿Qué te ha llevado a esos lugares donde pocos van? Hay un cineasta italiano que se llama Pier Paolo Pasolini, tipo con una obra increíble, y él decía que él iba al infierno y volvía y veía cosas y sabía cosas y las traía al mundo. Lo que él hacía era ir como a los submundos periféricos de las ciudades italianas, en donde había, pues, por supuesto, unos bacanales que no existían en la alta sociedad, y traía esas imágenes y las incorporaba en sus películas. Yo creo que en la medida en que el mundo va evolucionando, los individuos vamos creando como unos micromundos, unas microsociedades, y las personas empiezan a vivir en unas burbujas, que no están mal, por supuesto están bien, y si eso le da confort a la gente está muy bien, pero de alguna manera empiezan a limitar la perspectiva del mundo en la que vivimos todos. Y en la pregunta usaste la palabra esperanza, que yo creo que para mí es lo que me motiva a seguir fotografiando. A veces me cuesta conservar la esperanza, pero vuelvo y me lleno de esperanza y entonces sigo yendo a fotografiar esas dos cosas que yo siento que son condiciones que deberían cambiar. Las condiciones de sufrimiento humano, que siento que son, yo veo cosas que no deberían suceder, sobre las que deberíamos reflexionar y que no deberíamos repetir, como las guerras, como las migraciones forzadas. Y en el otro escenario, que es el escenario medioambiental, me pasa exactamente lo mismo. Yo veo el escenario ambiental y lo veo amenazado completamente. Entonces, cada que voy a la selva veo la deforestación, veo la sequía, veo el avance de la frontera agrícola, muchas veces desmedido, sin ningún tipo pues, como de lógica o de sentido. Y digo, esto no debería estar sucediendo, pero es muy difícil, es sumamente difícil para alguien que vive en Bogotá y tiene un trabajo de 8 a 6 y una familia que cuidar, entender lo que está sucediendo allá lo afecta aquí y que hay acciones pequeñas y grandes que pueden tomarse para que esas cosas cambien. Entonces, al final, si te das cuenta, todo mi trabajo tiene un común denominador y es eso, es la esperanza. Y es ir a esos lugares del mundo en donde no todo el mundo tiene que ir, hacer esas imágenes y traerlas y convertir las imágenes en un puente que ayude a las personas que están en otros lados a entender qué sucede allá y a pensar si hay algo que se puede hacer. Antes de emprender esos viajes, ¿eso era lo que creías que estabas buscando? ¿Tenías alguna idea preconcebida o eso de hilar todo con la esperanza, de hilar a través de la esperanza ha sido por la experiencia? Yo creo que se va construyendo con los años. También creo que va cambiando un poco de forma. Ahora tengo más expectativa en el registro histórico que en el efecto inmediato de que una foto cambie el destino de un individuo o de un lugar. Como voy a hacer unas fotos del Manacasías porque cuando la gente las vea se va a enamorar y todo el mundo va a empezar a buscar una manera de apoyar a The Nature Conservancy para que, bueno, puede que suceda, ojalá suceda, pero he perdido menos la esperanza en ese efecto tan inmediato y al contrario, he fortalecido el otro lado de la esperanza de pensar que esto es un gesto de constancia, de más una maratón que una carrera de 100 metros. Nosotros, pues esos sitios, digamos que los descubrimos a través de tus fotografías.
pero me parecería muy interesante y me causa mucha curiosidad si nos pudieras abrir un poquito el detrás de cámaras de cómo son esos viajes para ti, cómo es atravesar el Darién, cómo son tus rutinas, cómo te preparas, qué es lo más difícil. Estaba pensando empezar esta conversación por ahí y no había encontrado la forma de insertar eso. Estos ejercicios fotográficos tienen una particularidad y es que son sumamente ingratos, sumamente ingratos. Sobre todo, ingratos con la cantidad de personas que hay que movilizar y que hacen un gran esfuerzo para que esto suceda. Y entonces uno ve estas fotos y ahí sale mi nombre. Pues claro, el fotógrafo. Mira, yo no manejé hasta allá, ni cociné mi comida. Yo colgué mi hamaca, pero en la casa de un señor que me dio permiso de colgarla. Entonces hay una cantidad de personas, Emilce se llama la cocinera, Nelson es el conductor, David Falladera, mi compañero de viaje, Santiago Escobar es el montajista de todo esto, el trabajo que tiene que hacer TNC articulado con parques nacionales, la voluntad y la buena fe que tienen todas las personas de las fincas que estaban en ese proceso de convertirse de tierras ganaderas a tierras de conservación para, bueno, listo, díganle pues al fotógrafo que venga, el fotógrafo, ¿no? 2 camionetas para hacer estas fotos. No hay ninguna otra manera de hacerlas, ¿cierto? O sea, pues, bueno, seguramente hay, pero es como esta es la manera óptima de hacerlo. Entonces, yo me tengo que preparar, pero sobre todo, para mí cuando me haces esa pregunta es que tengo que pensar en que somos un gran equipo trabajando para que esto suceda y todos tenemos que hacer una preparación relativamente similar. Entonces todos tenemos que empacar una hamaca y un mosquitero, mudas de ropa pensando en cuántos días vamos a estar ahí, que el morral tenga lo suficiente para que nada falte, pero que sea tan liviano como para llevarlo en la espalda. Este es un lugar en donde no hay energía eléctrica, como la mayoría de los lugares a donde yo voy. Entonces necesito un set de baterías suficiente para disparar las fotos que voy a disparar sin tener que cargar. Entonces en eso hay que ser cuidadoso con la cámara. Es como un montón de pequeños settings muy importantes en mí como fotógrafo y en el resto del equipo, ¿cierto? Entonces, Emilce, por ejemplo, que es una mujer de San Martín Meta, pues es una mujer que no tiene un relacionamiento con la tecnología muy frecuente, porque tampoco es una mujer muy joven, ni en su trabajo y en su cotidianidad tiene que usar la tecnología. Entonces yo hablé con Emilce por teléfono y le digo, Emilce, bueno, ¿qué vamos a comer y qué vamos a comprar? Entonces para comprar el mercado, para comer allá, mire, somos 9 personas y seguramente 4 o 5 personas de cada una de las fincas que vamos a visitar, entonces necesitamos pensar en desayuno, almuerzo, comida para unos 15 durante 10 días en cada viaje. Usted me hace un menú y luego me lo desglosa en una lista de mercado. Me dijo, ah, sí, claro, claro. Y Emilce hizo un menú, y luego Emilce hizo una lista de mercado a mano y le tomó una foto y me la mandó por WhatsApp. Entonces uno pensaría, pues no, mira, hazme un Google Doc. No, no, pues, claro, pero cuando me preguntas por la preparación, yo me imagino a Milsen sentada en su casa, en San Martín, Calderosito, escribiendo como desayuno, caldo de costilla con arepa. Y entonces Milsen me ponía caldo de costilla con arepa y al frente me ponía que necesitaba papas, tomate, cilantro, costilla, por supuesto, Maggi. Entonces, pues todo eso es parte de la preparación. Y a mí me parece muy importante y estoy muy agradecido con que mi nombre esté ahí. Siento que hago un esfuerzo considerable para hacer estas fotos, pero me parece muy importante sobre todo decir que esto no es un esfuerzo que hago yo solo. No podría. No, y ahí en ese viaje además tus guías fueron los guardaparques en el viaje a Manacasías. Pero quería también preguntarte por una cosa, porque tú el año pasado fuiste escogido por el país Américas como uno de los 100 líderes de Colombia. Y en ese artículo sobre tu perfil, que es muy bonito, dice que la edad de los fotógrafos se mide también por las rodillas y qué tan desgastadas están. Entonces quería preguntarte un poco, porque yo me imagino que estas son jornadas extensas de caminata, por ejemplo las de Manacasías, que toque salir más temprano por la luz, pero también quedarse hasta mucho más tarde para también captar esa luz especial del atardecer. Tú, guiado por estos 2 guardaparques, ¿cómo eran esas experiencias? ¿Cómo cansado cargando estas cámaras en el momento que tienes un segundo para que pase el pájaro, no lo pierdes? ¿Cómo es esa parte?
Gustavo es uno de los guardaparques voluntarios que estuvo guiándonos, súper generoso, un tipo súper amable, muy paciente. Y entender la fotografía no es fácil. Después de que yo me enamoré de la fotografía por mi papá y por mi mamá, odiaron que yo hiciera fotos. Entonces íbamos de viaje y era como, no vamos a hacer otra parada, no, el atardecer, no, mire, tenemos que llegar. Porque entonces yo quiero parar al amanecer, quiero parar al atardecer en cada paisaje, en cada animal vivo o muerto. Entonces todo se vuelve un viaje muy, um, con, con muchos instantes para detenerse y eso hace que todo se vuelva muy largo. Y sí, en la fotografía hay que madrugar y hay que trasnochar. Mientras haya cualquier posibilidad de actividad, hay que estar ahí fotografiando. Incluso una noche regresábamos ya de fotografiar exhaustos en el llano, porque entonces uno camina y camina y camina con el sol en la espalda, deshidratado, y uno no carga tanta comida porque es peso, ni tanto agua porque es peso, y el peso de los equipos. Y a las 8 de la noche íbamos volviendo en la camioneta y aparece un zorrito plateado ahí en medio de la vía. Y el zorrito corría al frente de la camioneta y paraba y nos miraba. Seguía corriendo. Nosotros por las ventanas de la camioneta haciendo fotos, ya así uno cayéndose del agotamiento. Pero yo creo que esos son como pues, vicisitudes y detalles pequeños del oficio, que al final uno lo recuerda como anécdotas muy interesantes. Lo de las rodillas ya es permanente, va a haber un momento en el que va a haber que cambiarlas, pero por ahora siguen resistiendo el morral. Me imagino. Tú has dicho que para ti es tan importante lo que decides fotografiar como lo que no. Y a mí me gustaría que nos explicaras un poco esa ética y esa estética de tu trabajo. Hay un momento en el que las fotos son del fotógrafo. Eh, y ese momento con la tecnología digital se ha ido haciendo más largo cada vez, pero llega un momento en donde hay un punto de quiebre y las fotos dejan de ser del fotógrafo. Después de publicadas, las fotos pueden tomar los rumbos más diversos y más extraños que uno quiera. Y ahí aparece una responsabilidad muy importante. ¿Qué lectura pueden hacer otros de una imagen? Y uno empieza a darse cuenta de que la lectura de una imagen tiene muchísimas variables desde lo cultural y también muchísimas variables desde las intenciones. Tengo muchas anécdotas para esto, voy a tratar de usar solo 3 o 4. Yo tenía una cuenta de Instagram con algunos seguidores, personas que disfrutan mi fotografía, que lo que pongo ahí son fotos que hago, pues como, no es una cuenta de Instagram como sobre mí, sino sobre el trabajo que hago fotográfico. Y yo estaba en el Cauca, iba para Toribío, y era fin de semana, entonces unas personas habían sacrificado una vaca y estaban vendiendo ahí al lado de la carretera la carne de la vaca. Y a mí me pareció que era una escena simbólica y pintoresca y que retrataba pues cuál es nuestra cotidianidad. Entonces me bajé y hice unas fotos con el celular de la gente vendiendo ahí la carne de la vaca y después viene la comunidad y compra un pedazo de carne, se lo lleva a su casa y lo come. Y de repente mi cuenta de Instagram empezó a bajar y a bajar y a bajar de números. Y yo decía, ¿qué está pasando tan raro? La foto no está tan mal al final de cuentas. Y luego empezaron a llegarme insultos. Y ahí me di cuenta de lo que había hecho. Resulta que tenía un montón de seguidores en mi cuenta de Instagram de la India. Y toda esta gente estaba tremendamente ofendida en su ética y en su religiosidad, porque yo acababa de fotografiar una vaca muerta. Y esto era horrible, y esto era como, yo pensé que eras un fotógrafo humanista, que defendía, y ahora no puedo creer que tengas dignidad de publicar estas porquerías, o sea, así, y chao. Y entonces, y luego pensaba, claro, o sea, no voy a entablar una conversación con cada uno de estos individuos para explicarles que eso aquí es parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestra normalidad, es parte de nuestra cultura y aquí comemos vaca. No. Entonces al final, pues eso, un montón de gente que se fue. Para mí eso es muy importante. La cacería, por ejemplo, que esa es la segunda anécdota que quería usar,
es muy condenada en general. Mm, Y yo he visto ejercicios de cacería indiscriminada, de personas que van y cazan por el placer de matar y por el disfrute de cazar, que es algo que yo no entiendo, pero hay otras personas que lo tienen. Pero en mis recorridos por los llanos, que han sido muy diversos, he encontrado gente que caza para comer y que después en las conversaciones me he dado cuenta que esto es gente que prefiere ir y cazar un chigüiro y comer un chigüiro con su familia porque no hacen ganadería, entonces no tienen vacas. Entonces, viene un balance bien extraño, pero si yo hago la foto del tipo con la escopeta y del chigüiro muerto pegado del caballo, entonces la audiencia va a entender esa imagen de una forma diferente y le van a dar una lectura diferente y va a haber un señalamiento sobre ese cazador, si no hay lugar como a esas explicaciones tan profundas. Entonces para mí, en muchos casos es mejor restringirme. Y ya volviendo, digamos, a mi trabajo sobre la migración, por ejemplo, yo estaba en la cima de una colina y venía subiendo una mujer muy anciana, más de 70 años, tal vez 80 años, con el pelo blanco y con mucha dificultad para caminar, con personas que estaban ayudándole a sus lados. Y, y yo vi la imagen y dije, esta es una gran foto para narrar cómo incluso personas de tan avanzada edad están atravesando la selva del Darién, arriesgando sus vidas, porque tienen que huir de sus lugares de origen y porque están buscando un futuro mejor. Y le hice fotos y fotos y fotos hasta que ella llegó a la cima, pasó por mi lado y las personas que la acompañaban la llevaron y la sentaron en un tronco para que descansara y recuperara el aliento. Venía muy agotada. Entonces yo bajé la cámara con la idea de, tengo una foto contundente que va a contar esta historia. Y viene un chico joven y en un inglés ahí macheteado me dice que él me pide que borre esa foto. Que esta es su abuela, que ellos vienen desde Afganistán, que son musulmanes, y que si alguien viera esa foto de su abuela sin la cabeza cubierta, para ellos y para toda su familia eso sería una desgracia horrible. Y fotográficamente para mí es como ese es el botón que se me volvió el botón más importante de mi cámara. Borrar, 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 porque la dignidad de esa persona y la dignidad de esa familia pues son más importantes que cualquier foto. Yo podía contar la misma historia con otras fotos, no necesitaba esa de una manera tan urgente. Entonces al final yo creo que es ser consciente de que la imagen tiene un poder comunicativo, que la imagen tiene un poder narrativo, pero que hay un punto en el que la imagen ya no es del fotógrafo, sino de la audiencia, que puede interpretarla de muchas maneras y yo creo que eso hay que aprender a cuidarlo y a manejarlo. Ahí con esa historia se muestra que lo que se decía en el país, que tú eres un fotógrafo que fotografía la humanidad con humanidad, es cierto. Pero también fotografías los destellos de belleza de la naturaleza, como se ven las fotografías que tenemos en esta exposición. Tú estuviste en un momento muy especial en la historia natural de Colombia, que es cuando Manacasías, que es un corredor que conecta las sabanas tropicales de la Orinoquía con la Amazonía, por eso es tan importante, es el último Parque Nacional Natural de Colombia, el número 61. Y tú estuviste en el momento en el que ese territorio tan especial y tan mágico pasa a ser de la conservación y pasa a ser patrimonio de los colombianos. ¿Cómo te sitúas distinto retratando la naturaleza que en esos otros momentos como los que narrabas ahora? No sé, yo me pregunto mucho si me sitúo distinto, porque también pienso en el territorio que estoy fotografiando y en los individuos que estoy fotografiando. Y por supuesto, no hay, digamos, un sufrimiento directo tan implícito allí, ¿sí? Pero si hago un viaje en el tiempo y si hago ni siquiera una investigación profunda, ¿sí? Como una despolvadita de la historia más reciente, ese mismo territorio se ha visto envuelto en la complejidad de la guerra en la que vivimos los colombianos y ha sido un lugar no solo de tránsito, sino de combates. Entonces hay una historia dramática ahí detrás y lo que yo tengo en mente
cuando cojo mi cámara es cómo hago también para que este lugar tenga ahora una dignidad desde la fotografía. ¿Sí? Como estoy pensando en ver este escenario y darle desde la imagen el lugar que quiero, el lugar que sueño, casi como un juego utópico, y pensar, esto es maravilloso, lo estoy viendo maravillado con todos los sentidos y quiero transmitirlo en las imágenes para que la gente se maraville de la misma manera. Eso lo lleva a uno a hacer cosas que la mamá puede calificar de estúpidas, como, como esa foto de la anaconda. Esto era una anaconda negra enorme, y yo estaba fotografiándola, y entonces mientras yo fotografío la anaconda, lo que yo estoy pensando es, yo quiero que la gente vea la majestuosidad de este animal, yo quiero que la gente sienta la imponencia, eso es una masa de músculos enorme así, y pues a lo mejor no mucha gente ha visto una anaconda, pues así como mirándolo a los ojos. Entonces yo estaba ahí fotografiando la anaconda y David, que era uno de mis compañeros de trabajo, me decía, no, hágase atrás, hágase más atrás, no se haga tan cerquita. Y el campesino que estaba con nosotros guiándonos también, y yo decía, pero yo necesito que la gente se pare ahí frente a la anaconda y sientan que están frente a la anaconda. ¿Sí? También, entonces si te fijas, con los animales y con el paisaje también estoy tratando de darles un lugar de dignidad. Y eso pasa también en la forma de fotografiar, porque es que pues yo me puedo ir a un zoocriadero o a cualquier otro escenario y trucar las fotos. Entonces para mí al final se me va convirtiendo en un ejercicio muy importante que las imágenes estén bañadas como de un bálsamo ético, de que todo lo que fotografié aquí lo fotografié de manera natural. Cada paisaje lo encontré así y no está trucado en Photoshop. Cada individuo estaba así y no está vestido por mí para la foto. Cada animal estaba en su ambiente natural y no fue ni herido, ni lastimado, ni empujado, ni estresado. ¿Entiendes? Entonces, pues como unas condiciones que al final en la imagen no se ven, en la imagen per se no se ven. Pero yo estoy tratando también de darle al territorio, a los individuos que lo habitan y a los animales, como eso, un bálsamo de dignidad y de ética. Tú en ese viaje, porque yo, pues se notan como contestas las preguntas, pero todas las historias que tienes de las fotografías, de los sitios a los que vas, se van como formando parte de ti, de tu ética y de tu forma de vivir. ¿Qué fue lo que aprendiste en este viaje a Manacasías sobre la naturaleza y también sobre la forma como las personas se relacionan con ella, sobre todo en ese territorio en particular? Yo he estado fascinado por los llanos durante mucho tiempo y en cada viaje voy reafirmando como unos conceptos que tengo sobre estos lugares, ¿no? Para los llaneros la cultura, la tradición es muy importante y todo esto sucede en una simbiosis con el medio ambiente, ¿no? Pues, las canciones llaneras son sobre la naturaleza, las canciones, y todo tiene un circuito de relación. Entonces, volviendo a la canción de Simón Díaz, de este chico que se vuelve becerrero y luego se enamora y todo se jode porque se enamora. Las vacas se le maman. Yo no sé si aquí toda la gente entiende qué es que una vaca se mame. ¿Sí? ¿Será que sí? O sea, cuando la gente, cuando van a ordeñar una vaca, pues si el ternero se tomó la leche, la vaca quedó mamada y entonces no hay leche. Entonces, claro, el becerrero tiene esa función de separar, pero entender la simbiosis que hay ahí y como entender, por ejemplo, que un niño tiene un trabajo en una finca ganadera y el trabajo es separar los becerros de las vacas, porque con la estatura y la fuerza del niño ya puede hacer ese trabajo, que cuando sea más grande va a ser peón, que tienen otros trabajos que requieren, por supuesto, mayor tamaño y más destreza física. Como entender esos universos a mí me parece fascinante. Y en el 2025, por ejemplo, entender que hay comunidades que viven sin internet y sin energía eléctrica, me sigue volando la cabeza, me parece pues maravilloso de alguna manera para entender lo grande que es el mundo, ¿sí? Porque Nueva York, Londres y París pues están allí muy cerquita, ¿no? A un clic. Entonces uno compra un tiquete con una tarjeta de crédito virtual en una aerolínea que está en tu teléfono y te vas y tomas un avión y estás en Nueva York en 4 horas.
los llanos es más lejos, pero en el mapa es más cerquita. Entonces, como entender esa ambigüedad del mundo tan grande y tan pequeño a la vez, entender cómo hay personas que viven en universos tan diferentes de nosotros, ¿sí? Como si nosotros no tuviéramos zapatos para venir a la biblioteca, pues sería una tragedia individual. No es que voy a ir a la biblioteca para sentarme con Cristina y hablar de las fotos y pues, puta, no tengo zapatos, pues no, ni voy, ni voy. Y para los llaneros que viven en las zonas rurales, andar a pata limpia es un orgullo. O sea, como desarrollar un callo que sea suficiente para que puedan pasar caminando por un espinero es un motivo de orgullo. Entonces, como entender eso, vivimos en un mundo muy pequeño, pero a la vez en universos tan lejanos los unos de los otros. Yo no soy capaz de andar descalzo en un río con piedras y en un espinero de ninguna manera. Y entonces poder entender que para el otro eso es su valor, eso es parte de su riqueza, me parece muy, muy interesante porque me permite asomarme a lo diversos que podemos ser como humanidad. ¿Tú crees que la fotografía es una herramienta para capturar y conservar estas realidades que de las que estás siendo testigo? Sí, yo creo que la fotografía permite congelar un momento, un momento histórico desde la perspectiva de un individuo. Entonces, yo fotografío lo que me causa fascinación. Yo fotografío un atardecer porque me conmueve con los colores. Yo fotografío, de nuevo, una anaconda porque me asombro con la majestuosidad del animal. O este cachacero porque descubro un valor estético en la construcción de esta máscara que tiene perezoso, armadillo, plumas tal vez de milvago, un montón de cosas, ¿no? Entonces, en esa fascinación, fotografío y guardo, ¿no? Fotografío y conservo. Y en el juego largo de la historia, alguien podrá venir y buscar mis fotos de los cachaceros de San Martín y articularlas, por ejemplo, con el trabajo que ha hecho un fotógrafo que se llama Gabriel Rojas, de aquí de Bogotá, es profesor en el externado, que lleva, no sé, tal vez más de 10 versiones fotografiando los cachaceros. Y luego articularlo con las fotos que ha hecho Juanita Escobar, que es una fotógrafa que lleva años viviendo en el llano, pero más hacia la zona del Casanare. Y luego, con todo eso, ¿no? Miradas muy individuales, la de Gabriel, la de Juanita y la mía, y muchos otros fotógrafos, construir una perspectiva mucho más amplia de qué es el llano. Porque entonces ya cuando alguien se quiere asomar desde afuera, pues no vale tanto la pena descubrir un lugar a través de la mirada de un individuo, sea el que sea, sino de una multiplicidad de miradas. Y ahí es donde yo encuentro un valor muy interesante en la fotografía como un juego histórico a largo plazo. Qué bonito. Ya nos quedan 10 minutos. Ok, nos quedan 10 minutos. Tengo dos preguntas finales que me gustaría hacerte. Como decía al principio, pues tu trabajo ha ganado cada vez más notoriedad, sale en las portadas de diarios importantísimos como el New York Times, tus libros Verde y Darien han sido adquiridos por el Museo de Arte Moderno de Nueva York para que hagan parte de la colección bibliográfica. El libro Darien te mereció ser finalista del prestigioso premio Pulitzer el año pasado y este año ganaste por ese mismo libro el premio World Press Photo al mejor proyecto de largo plazo. ¿Eso ha cambiado en algo tu día a día como fotógrafo? Yo creo que eso me pone una responsabilidad en los hombros, una responsabilidad de la que me siento orgulloso, pero también un poco presionado. Entonces yo creo que es como un balance interesante, primero porque siento que ahora tengo que seguir haciendo fotos con por lo menos esa misma altura, y eso es mucha presión a veces, pero sobre todo yo pienso que para mí es una forma de reconocer el trabajo y reconocer la importancia del trabajo como, como un ejercicio de validación. Y yo me lo tomo también de una forma personal como un compromiso de seguir haciendo mi trabajo y de echarle una mano a otros que quieren hacer este tipo de trabajo. Y una cosa importante y es que
ser fotógrafo en Latinoamérica no está nada fácil. Aquí la industria fotográfica es una industria todavía muy primitiva, muy cruda, muy compleja, por ejemplo, en términos de derechos de autor, de salarios, de formas de contratación. Entonces, en general, la fotografía que se hace en Colombia y en Latinoamérica, la fotografía que se hace en el África, en Medio Oriente y en Asia, es fotografía hecha para el norte. ¿Sí? Entonces, yo trabajo con mucha frecuencia para New York Times porque paga de una manera decente mi trabajo y eso me permite una latitud porque honra de manera decente mis derechos de autor y eso me permite que las fotos sean mías y que yo pueda decidir qué hacer con ellas después de que sean publicadas en el periódico. Pero esa no es la constante para acá, por ejemplo. Entonces, para mí, cada premio, cada reconocimiento, cada escala que puedo dar un pasito, es pensar, es como una forma de ayudarme a pensar qué hago para que esa industria aquí sea próspera para los fotógrafos. ¿Sí? O sea, ¿cuántos fotógrafos hay en el llano que quisieran ir a fotografiar su propio llano? ¿Cuántos fotógrafos hay en todo el país que quieren hacer lo mismo? ¿Y cuántos fotógrafos hay en los territorios que quieren fotografiar su propia cotidianidad, pero que pues no pueden porque a lo mejor para un medio internacional no es tan atractivo ni tan interesante, o porque sencillamente no pueden ellos hacer el puente para llegar a estos otros lugares? Entonces, sí, es como un lugar de alegría efímero, pequeño, y después un lugar de compromiso y de decir, ok, bueno, entonces con todo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Ah? Ir a pararme en un espejo a decir, ay, mira, con el premio, sí, no, pues hay que hacer algo por el colectivo. Y pensando en hacer algo por el colectivo, la última pregunta que quisiera hacerte, pensando en que hay fotógrafos jóvenes acá que nos están acompañando y que verán esta charla, ¿qué recomendación les darías? ¿Una o dos o tres? Les daría dos. Una personal, y es que piensen en el valor del archivo, que sean capaces de pensar más allá de la inmediatez, en el juego largo, en lo que vale su archivo, sobre todo en términos de valor histórico. ¿Sí? Como, no sé, hubo muchos jóvenes que fueron a las calles para fotografiar el estallido social. Y eso es importante. Y en el término histórico, si ellos son capaces de conservar esas imágenes y convertirlas no en una publicación de redes sociales para que haya un pico de actividad inmediato y desaparezcan, sino en un juego mucho más largo, gracias, en un juego mucho más largo, mucho más extenso, mucho más continuo, y decir, bueno, vivimos este momento histórico y yo estuve en las calles para documentar y fotografiar. ¿Qué hacer con ese archivo? ¿Cómo conservarlo? ¿Cómo guardarlo? ¿Cómo darle circulación más allá de la inmediatez? Eso es ese sería mi consejo personal. Y lo segundo que les diría es, hay un fotógrafo chileno increíble, buenísimo, que se llama Sergio Larraín. Y su sobrino le preguntó exactamente lo mismo. Le dijo, tío, yo quiero ser fotógrafo, ¿qué hago? Deme un consejo. Y Sergio le escribió una carta. Es una carta corta de una página que, pues si ustedes buscan en Google, carta de Sergio Larraín a su sobrino que quería ser fotógrafo, ahí aparecen como 300 versiones de la carta, pero que más o menos dice, cómprese un banano y un bocadillo y una cámara que usted pueda usar y que usted pueda pagar, porque si se daña, porque la pueda reparar. Búsquese unos zapatos cómodos y vaya y siéntese en la esquina del barrio que quiere fotografiar. Y hable con el señor de la tienda, y hable con la señora que pasa, y hable con el tipo del bus, y entienda el contexto. Y fotografía, hágalo. Yo creo que le recomendaría mucho leer la carta de Sergio Larraín a su sobrino y entender que la fotografía necesita un poco más de inmersión, un poco más de contacto, de dar la mano, de mirar a los ojos y de estar ahí, de estar presente de manera muy completa.
Eso me parece muy bonito porque es como tener siempre presente cuál es el papel de la fotografía en la construcción de memoria colectiva, uno, y el otro, que para saber fotografiar la realidad también hay que entenderla, o sea, hay que entenderla, y así es como se fotografía correctamente. Sí, de acuerdo, yo creo que hay que eso, entender qué es lo que uno está fotografiando. Pues ha sido un gusto conversar contigo, Federico. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá con nosotros. Cristina, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.